Fuente para la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 26. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quiénes tienen verdadera virtud. De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por culpa. Así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordenaba hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieran en ti la salvación, repiten sin cesar: ¡qué grande es Dios! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos.
Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve, y va, a otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Evangelio que hemos escuchado, vemos a este centurión romano que es resaltado por la fe que tiene en Jesús. Tema principal de esta reflexión: el centurión romano pagano que abre con su fe las puertas de la gracia para el pueblo pagano. Según el contexto en el tiempo de Jesús, un centurión era un oficial militar del ejército romano. Era responsable de comandar a una centuria, es decir, a una unidad compuesta normalmente por 100 soldados. Los centuriones ocupaban un rango intermedio en la jerarquía militar romana, estando por debajo de los tribunos y por encima de los soldados comunes. Como autoridad del Imperio Romano, era rechazado por los judíos radicales de aquel entonces. Pero en el caso del centurión que hemos escuchado en el Evangelio, se hace un punto de diferencia porque lo dicen los que se acercan a Jesús: ayúdale porque Él nos ha ayudado a nosotros. Incluso nos ha construido un templo. Resaltamos de la actitud del centurión la fe humilde, la fe sencilla que tiene a aquellas cosas que vienen de Dios, incluso sin tocar y sin ver. Una fe ciega, fe humilde que no necesita confirmar absolutamente con nada las experiencias de Dios o lo que pide a Dios. Mis queridos hermanos, por la fe humilde de este centurión se le dio apertura a todo el pueblo pagano. No solo la salvación iba a ser dada a los judíos, sino a todas aquellas personas que manifestaran su fe firme en Jesucristo. Como centurión romano y con la autoridad que le daba el imperio, podía dominar y hacer lo que quisiera con su autoridad, pero fue tan humilde que incluso sometió su autoridad y su poder al poder de Dios. En la línea de reflexión de estas lecturas en esta semana, Dios nos ha venido hablando del misterio de la cruz, del misterio de la negación a sí mismo. En otras palabras, se resaltan virtudes como la de la humildad. Ante Dios, por más autoridad que tengamos en el orden humano, por más capacidad humana en inteligencias, en bienes materiales, en poder político, social, religioso, ante Dios somos únicamente sus hijos. Él es el que tiene todo y nosotros lo recibimos por su gracia, por su misericordia. Entonces, ninguno de nosotros se puede sentir más por el hecho de que tenga en el modo material, político, humano, más. Ninguno de nosotros tampoco se puede sentir menos por el hecho de que en el orden material y del mundo tenga menos. El único que nos levanta, nos exalza por pura misericordia es el Señor, y lo hace en aquellos humildes, aquellos pobres de espíritu, sin necesidad de tener bienes materiales o no tenerlos. La pobreza se expresa en la humildad al momento de abandonarnos en el Señor. El humilde verdaderamente reconoce sus incapacidades, reconoce su escasez, reconoce sus limitaciones,
y las acepta frente al Señor. El soberbio, por el contrario, se cree mejor que Dios. Y a pesar de que esté viviendo momentos difíciles, en el caso del centurión estaba viviendo el dolor porque su criado, a quien tanto quería, pues estaba enfermo. A pesar de eso, no dejó que la soberbia obrara en su corazón, sino antes bien se sometió al Señor. Mis queridos hermanos, qué lección de humildad, qué lección de fe para poder abandonarnos en el Señor. El humilde tiene la gracia de dejar que Dios haga en sí mismo, de dejar que Dios haga no solo en él, sino en los otros. El humilde es capaz de actuar por amor y pedir a Dios por el bien de los otros. Esto hizo el centurión y esto nos enseña hoy la palabra que hemos escuchado. No cerremos la puerta a aquellos que quieren recibir la bendición del Señor. Somos centuriones y por más prestigio, por más poder que tengamos, no somos nada ante Dios. Únicamente en su infinita misericordia, quien nos levanta, quien nos dignifica, quien nos ensalza, solo por su mayor gloria. Qué prestigio, qué bendición ser de los soldados del Señor. Pero para ello hay que tener una fe simple, una fe viva, una fe humilde, como la del centurión. Oremos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, creo, espero, confío en ti. Ayúdame a oír tu palabra y a vivirla. Señor, único Dios y único Señor, lléname de ti. Crea en mí un nuevo corazón. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirte a esta evangelización. Te invito a suscribirte al canal y a compartir estos contenidos. Únete al grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.